Bienvenidos de nuevo a la Escuela Bíblica de la Iglesia Cristiana Evangélica Betania de Guadalajara. Estamos en el estudio de la doctrina de la gracia y nos habíamos quedado en el vídeo anterior en las diferentes voluntades de Dios, por decirlo de alguna manera. Es decir, Dios tiene una voluntad permisiva que los seres humanos pueden transgredir, como por ejemplo, Él manda a todos que se arrepientan, nos dice la palabra, pero evidentemente no todos se arrepienten, sino que de alguna manera hay una oposición a esta parte soberana de Dios que es el mandamiento. Entonces, claro, pero eso no hace que la voluntad gloriosa o la voluntad de propósito de Dios sea transformada. El propósito de Dios está muy bien definido en la Escritura y eso no va a ser alterado en ninguna manera. No obstante, el ser humano tiene un área donde puede tomar decisiones positivas o negativas, pero ninguna de ellas va a alterar, por supuesto, la voluntad permisiva de Dios. Y por eso estamos hablando de una soberanía absoluta de Dios con respecto a toda la creación. Y es lo que estamos en este momento nosotros estudiando. Nos habíamos quedado en la voluntad permisiva de Dios y vamos a pasar a la voluntad de propósitos o la voluntad gloriosa, lo aquello que es imposible de retener, pues que Dios al final tiene su destino para esta creación. Y por supuesto va a mover todos los hilos y todo lo que es necesario, y todo va a ocurrir dentro de una voluntad gloriosa para que al final termine el propósito por el que Dios ha hecho la creación y después ha determinado todo lo que ocurre para que tenga el fin que Él ha determinado que sea. En eso es en lo que estamos, así que vamos a seguir con esta segunda clase. Es la misma, es la soberanía de Dios, pero lo vamos a hacer en dos vídeos por no hacerlo muy largo. Nos habíamos quedado en este texto y vamos a pasar al siguiente, de la voluntad de propósitos, que es irresistible e inmutable. Nadie, absolutamente nadie, puede impedir que Dios cumpla con sus designios, ni persuadirlo para cambiarlos. Son propósitos eternos. Y este concepto de la inmutabilidad de la voluntad divina se expresa a veces como los consejos de Dios. Es decir, estamos en la doctrina de la soberanía de Dios, en los decretos de Dios, que ocurren tal y como Él ha determinado que sean, y a veces en la Biblia se expresa como consejo en lugar de decretos. Es una palabra que define, que es un consejo, una definición de Dios. Y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Isaías 46:10 dice: mi consejo permanecerá, es decir, mi decreto, mi voluntad de propósito permanecerá, y haré todo lo que quiero. Y en Hebreos 16, 17, 18 nos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, la imposibilidad de que cambie la determinación de la voluntad de Dios. Dice que para que tengamos fortísimo consuelo. Por lo cual el libro de Hebreos, el apóstol les dice a estos residentes en la iglesia hebrea. Otros textos enfatizan la palabra propósitos en lugar de consejos. Estamos hablando de decretos en realidad, para comunicar el mismo concepto. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 11, dice: conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que muchos textos hablan de la voluntad de Dios de una manera tan clara que no deja dudas sobre el concepto de la inmutabilidad de sus propósitos. No va a cambiar. Repito, es importante porque el tema del libre albedrío es otra de las controversias que existen en las doctrinas de la Iglesia. Y cuando hablamos de la libertad del libre albedrío, es evidente que el ser humano tiene un círculo, un área, una decisión, un área de decisión, pero ninguna de esas decisiones, cualquiera que sea, va a salirse del propósito final de Dios, que Dios ha determinado para su creación. Por lo tanto, tenemos que entender esto, para que cuando la gente dice: no, es que no tenemos libre albedrío. Bueno, sí, pero es relativo, en el sentido de que nuestras decisiones, nuestro libre albedrío nunca se van a salir del propósito de Dios.
Porque Él hace todas las cosas, como dice Efesios, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio, como ha designado Él que se ocurra, de su voluntad. Muchos textos hablan de la voluntad de Dios en una manera tan clara que no deja dudas sobre el concepto de la inmutabilidad, de la imposibilidad de cambiar, ¿no? Ejemplos: Daniel, capítulo 4, versículo 35. Te aconsejo de vuelta que pares los vídeos y los leas. De esta manera será primero práctica para el movimiento de los libros, y de otra manera también te asegura de lo que estamos diciendo está escrito en la palabra de Dios. Daniel 4:35 dice: y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué estás haciendo o qué haces. Es decir, Dios tiene absolutamente toda autoridad y toda soberanía en todos los ejércitos del cielo y de la tierra. Por lo tanto, estamos confirmando la voluntad de Dios, la voluntad divina, de una manera bien clara. También dice Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Determinado aquí es propósito, es voluntad gloriosa, y lo que Él ha determinado de forma gloriosa no va a ser cambiado por nada. Y cualquier decisión que los seres humanos tomen en su libre albedrío, en su libre voluntad, va a estar dentro de la voluntad de propósito. E incluso Dios usa esas aparentes transgresiones de la voluntad permisiva para que al final se cumpla el propósito en su voluntad de propósito, como estamos diciendo, o su voluntad gloriosa, como me gusta definirlo a mí personalmente. Es por medio de la doctrina de la inmutabilidad de los propósitos divinos que se ve más claramente la soberanía de Dios. Dios no podría cumplir con sus promesas si permitiera que su voluntad de propósitos cambie. Es decir, es una lógica aplastante. Si Dios no tiene el control de todo, entonces las cosas pueden ser diferentes a como Él quiere. Pero como Dios tiene el propósito de todo, incluso de las decisiones de los seres humanos positivas y negativas, entonces las cosas van a ocurrir como Dios ha determinado que ocurran. Así que decimos, Dios no podría cumplir con sus promesas si permitiera que su voluntad de propósito fuera cambiante. Así que sin la inmutabilidad no podríamos tener ninguna seguridad de nuestra salvación. Porque Él ha dicho, y ha elegido al pueblo de Israel, y nadie lo va a cambiar. Él ha elegido a la iglesia, a los salvos, y nadie lo va a cambiar. Así que estamos perfectamente fundados en esto. Bien, el tercer fundamento que estábamos hablando es los decretos divinos. Estamos hablando de los decretos que Dios ha establecido como fundamentales para el propósito suyo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmos 33:9. Léelo, verás que el salmista está reconociendo la soberanía de Dios absolutamente sin un ápice de duda, ¿no? Así que este es el tercer fundamento de la soberanía de Dios. Contesta a esta pregunta: ¿de dónde proviene la realidad? ¿De dónde provienen las cosas que pasan? Según la Biblia, toda la realidad, todo lo que pasa, es producto de los decretos divinos, hechos antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, afirmamos que Dios es soberano en todo, incluso en las decisiones que toman los seres humanos dentro de su libre albedrío. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Nadie estaba allí cuando se constituyó el universo, por lo tanto nosotros lo creemos por fe de que Dios constituyó el universo. Este versículo, que puede ser traducido como por la fe entendemos que fueron establecidas las épocas, los designios, los destinos, los tiempos, todo fue constituido por la fe, o entendemos que fue constituido por la fe. Es decir, que los eventos históricos, los buenos y los malos, en la humanidad se han desarrollado por la voluntad de Dios. Esto incluye tanto los eventos más importantes como los más insignificantes. Yo sé que es una doctrina que enreda en nuestra mente natural,
porque vivimos mucho conforme a la carne y a los pensamientos humanos, a las culturas adquiridas, pero la palabra de Dios está definiéndonos muy claramente que todo lo que ocurre absolutamente tiene el propósito, y no solamente el propósito, sino que Dios decreta, determina ciertos acontecimientos, incluso negativos para nosotros, pero positivos para su voluntad de propósito, que es lo que al fin y al cabo Dios está tratando de mostrarnos a través de todos estos versículos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas sin excepción, y por tu voluntad existen, siguen existiendo por la voluntad de Dios. Cuando Dios determine que no, será que no, pero siguen existiendo. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, la voluntad de Dios está absolutamente en toda la Biblia, ¿no? Esta afirmación es determinante, ¿no? Todas las cosas deben su existencia a la voluntad de Dios. Es decir, que a menudo en los evangelios leemos: esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Es una frase que es recurrente en muchos pasajes bíblicos para explicar al fin y al cabo que lo que se está profetizando, o lo que ha ocurrido, o lo que se está narrando, ha ocurrido para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que los profetas son los voceros de Dios, no se inventan nada, sino que ellos transcriben la voluntad de Dios por medio de la palabra profética. Esta frase no nos dice que el profeta simplemente habló del evento, dice que el evento aconteció a fin de cumplir con los decretos de las Escrituras. Normalmente las personas involucradas en cumplir estas profecías estuvieron inconscientes de que estaban cumpliendo un decreto. Es decir, ellos profetizaban, pero quizás no fueran conscientes de que estaban profetizando un decreto divino. Y en esto se ve el principio básico de la soberanía de Dios. La realidad que vivimos es el producto de la voluntad de Dios. Una profecía es simplemente una declaración de esa voluntad que Dios tiene para con su creación. La realidad sigue a lo que Dios manda. Por lo tanto, ciertas profecías causan los eventos profetizados. Y no simplemente que la profecía pronostique el evento, ¿no? Por ejemplo, Jesús mandó a sus discípulos a buscar a cierto asno que estaba atado en una aldea, y seguramente los dueños no sabían de la profecía. Ellos obedecieron, pero no tendrían noticias de la profecía. Pero ocurrió lo que habían profetizado. No sabían que la profecía de Zacarías respecto a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Todo el incidente que ocurre ahí tiene las marcas de la soberanía de Dios. O sea, estaba destinado el borrico, el dueño del borrico, la entrada en Jerusalén, todo estaba determinado, decretado por la soberanía absoluta de Dios, que tiene el control. Tenemos muchísimos ejemplos en las Escrituras, sería infinidad. Por ejemplo, tenemos el caso de Adán y Eva. Ellos les dieron un mandamiento que transgredieron, que fue el de no comer de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, eso fue permitido que fuera transgredido para que el propósito de Dios de honrar al Hijo a través de toda su creación y de toda su redención fuera posible. Así que lo que ocurrió en el Edén no fue un accidente, sino fue un propósito de Dios. Y ellos pecaron para que Dios fuera glorificado después en la recuperación de los seres humanos a través de la sangre de Cristo. Se están dando cuenta que lo que tratamos de decir es que Dios es soberano en todo lo que hace, y nadie se pierde sin que Él lo sepa, nadie no cae un pajarillo sin que Dios tenga conocimiento de ello. En fin, todos los acontecimientos están de alguna manera dentro del control divino, y por lo tanto, si están dentro del control divino, y aquí es el asunto, no es por su presencia, sino por sus decretos. ¿Entienden? Esta es la diferencia, porque claro, si Dios
obrara por su presciencia, porque conoce que va a pasar tal cosa, la pregunta es si algo va a pasar, ¿quién ha determinado que pasara? Eso lo hacían los profetas sí, como Dios ha determinado que va a pasar tal cosa, ellos adivinan y profetizan, porque Dios se lo revela. Así que aquí es donde está la gran controversia, ¿no? De que si Dios obra por sus decretos o por sus presciencias. Dios obra por sus decretos. Vamos allá a ver. La profecía era más que una simple predicción, era un designio divino. En Mateo 21, del versículo 1 al 4, cuando vino la multitud para apresar a Jesús en Getsemaní, él dijo que esto sucedería para que se cumplan las Escrituras. Mateo capítulo 26, 55 y 56. Y en los textos que tratan de arresto y la crucifixión de Jesús se indica claramente que todo sucedió según el consejo divino. Jesús fue crucificado según el consejo divino, es decir, según el decreto, esta es la palabra, decreto divino, que esta es la gran problemática en muchos teólogos de hoy o pastores de hoy, donde les cuesta aceptar la doctrina de los decretos, que Dios ha hecho un plano de toda la creación, donde entra evidentemente una cierta libertad, transgrediendo de forma permisiva sus mandamientos para que al final se cumpla el mandamiento de propósito. Y de esta manera las cosas se hagan y todo ayude para que se determine, para que se cumpla su voluntad gloriosa. Dice que fue hecho conforme a la voluntad de Dios para hacer cuanto tu mano y tu consejo sabían antes determinado que sucediera. Esto pasó con Jesús. Hechos capítulo 4, 28. Los soldados romanos repartieron los vestidos de Jesús para cumplir con lo dicho por el profeta. Es decir, Dios había determinado que sus ropas fueran sorteadas y el profeta lo profetizó y en el momento en que se acabó la crucifixión eso ocurrió. Es decir, decreto y al final se cumple lo que Dios había determinado que ocurriera. Aunque ellos no estaban conscientes, cumplieron el decreto de Dios, pero no estaban conscientes porque eran personas paganas, no podían tener ninguna noticia de eso, ¿no? Entonces aquí tenemos una pregunta: ¿cómo conoce Dios el futuro con certeza? Unos dicen que Dios tiene una facultad mental que le permite ver el futuro e investigar cuáles eventos van a pasar. Es como si tuviera un telescopio para observar el futuro. Dios forma, luego que ha visto sus planes, en base de esta presciencia. Esta teoría se llama el concepto de la presciencia, que es completamente erróneo. Es decir, Dios no prepara las cosas por su presciencia. Él ve que va a pasar y dice, uy, pues como va a pasar, lo voy a ordenar. Sería absolutamente falto de soberanía, en fin, una disminución de su omnipotencia de forma total. ¿Sí? Esta es la opción de que multitudes de cristianos creen que hoy en día es cierto que la palabra presciencia se encuentra en la Biblia. Eso no es discutible para nada, pero interpretándola en términos de una mera observación divina, una observación pasiva. Pero es una definición defectuosa. Y esta deficiencia se revela al preguntar. Se muestra esta que es una deficiencia al preguntar: ¿quién creó el tiempo? ¿Lo creó Dios? ¿O es el tiempo algo que Dios descubrió por casualidad en el transcurso de la eternidad? Podríamos hacer mil preguntas de esta. ¿Quién creó el universo? Dios se lo encontró ahí y dijo, mira, voy a usar el universo para gestionar un proyecto, un propósito. No, Dios creó. Y dice, si Dios creó todo, también creó el tiempo. Y es el creador del tiempo, del universo, y también es creador de los eventos que suceden en ellos. Si no, perdería su control. Sería como alguien que creara una máquina y después perdiera el control sobre ella. Esta máquina podría quedar enloquecida, ¿no? Si negamos esto, estamos afirmando que Dios creó el universo sin ningún propósito o sin saber lo que estaba creando. Que al fin y al cabo esto es lo que dicen
en la escuela de hoy, en las universidades de hoy, que el Big Bang es un accidente, algo que no tiene orden ni concierto, que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Esto es lo que nos están diciendo y enseñando a nuestros chicos de hoy en día en las escuelas. Nosotros creemos que y pensamos y estamos seguros, como la Biblia nos afirma, que la creación tiene un orden de tiempos y además que se ve, no hay mucho que discutir con eso. Tiene un orden y la Tierra tiene un círculo continuo y la Luna también y el Sol, y, en fin, todo tiene sus tiempos medidos, es porque fue creado con orden, no con accidente, ¿no? Así que si nosotros pensamos que Dios obra por su presencia, no por su decreto, entonces estamos diciendo que las cosas pasan, Dios las adivina, pero vete a saber qué pasa mañana, ¿no? Y Dios lo sabe, se adelanta al tiempo por su presencia, pero al final él mismo estaría en una disyuntiva de saber qué es lo que va a pasar al día siguiente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En fin, Dios funciona por sus decretos y no por su presencia. Esto es lo que queremos dejar definitivamente zanjado, ¿no? Así que la única opción que queda en el concepto de los decretos soberanos estamos hablando, Dios conoce el futuro porque la realidad es producto de su voluntad. Es decir, Dios conoce el futuro porque Él, la realidad, lo que acontecerá, es producto de su voluntad. Así que el futuro no es algo que Dios prevé, es algo que Él ha creado. El futuro existe porque Dios ha creado el futuro. La presencia de Dios es simplemente su propósito de entendimiento o entendimiento de sus propósitos, que ningún poder en el universo puede alterar. La Biblia entera y las experiencias personales de los creyentes son testimonio de la veracidad de los tres principios que hemos expuesto anteriormente, entre los que se encuentra este que estamos estudiando de los decretos divinos. Así que toda la realidad es producto de los decretos divinos, hechos, creados desde antes de la fundación del mundo. Es decir, en su operación interna, en su pensamiento interno, Dios ya determinó todo lo que debía de ocurrir y cómo había de ocurrir. No hay nada casual, nada accidental. Toda la realidad es producto de los decretos divinos. Y sus decretos son inmutables, no pueden ser ni cambiados ni resistidos. El hombre, los ángeles y los demonios están limitados a lo que Dios les permite hacer. Lo tenemos clarísimamente mostrado en la Escritura, sobre todo en esa magnífica historia de Job, que le costó sufrir tanto para que nosotros entendiéramos que el diablo está controlado totalmente y que solamente puede hacer el daño que Dios le permita. Así que todo esto de los últimos tiempos que va a acontecer, del Cristo, del anticristo, de la marca, de no sé qué, no sé cuánto, todo esto está bajo el control de Dios e incluso determinado por Dios para cumplir su propósito final, juzgar a los diablos, a los hombres, a todo lo que determina que ha de ocurrir. Está, por supuesto, controlado por Dios. Así que ángeles, principados, potestades, diablos, Satanás y gobernantes están limitados a lo que Dios le permite hacer. Lo vemos por la historia de los reyes que podían hacer una cosa y otra, Dios ponía en el corazón de ellos hacer tal cosa. En fin, es que no es discutible para nada, ¿no? Así que todo forma parte de un gran plan que resultará para la gloria de Dios, que es al final lo que pretendemos demostrar. El cuarto fundamento de esta soberanía, que Dios es dueño de todo. En un estudio bíblico, una señora preguntó: ¿quién es el dueño de la tierra, Dios o Satanás? Con toda la maldad que pasa aquí, uno diría que es el diablo el dueño de la tierra. ¿Pero qué dicen las Escrituras? En Éxodo capítulo 9, versículo 29, para que sepas que de Jehová es la tierra. Le muestra la palabra a Moisés. En el 19.5, porque mía es toda la tierra.
En Deuteronomio 10:14, he aquí de Jehová Dios son los cielos y la tierra, de los cielos la tierra y todas las cosas que hay en ellas. En Job capítulo 4, versículo 11, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Bien, no queda ninguna duda, ¿no?, que Dios es el dueño de la tierra. Ahora bien, es verdad que es un principado de Satanás. Ha sido enviado aquí con cierta libertad por el propósito de Dios, que no conocemos en su totalidad, pero por el propósito de Dios está aquí, o estuvo aquí desterrado, e incluso estaba en el Edén, allá con Adán y Eva, pero aunque no comprendemos todo, esta es la realidad, que Dios es propietario, aun cuando tiene aquí a un príncipe caído, que de alguna manera se mueve todavía y rodea la tierra para hacer el mal, ¿no? En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Son afirmaciones, ¿eh? No estamos opinando nada, son las afirmaciones de la Escritura. Salmo 89, 11. Tuyos son los cielos y tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste, por lo tanto el propietario es Dios. Y en la caída de Adán, Dios no perdió nada. El único perdedor fue Adán. Así que miremos con más detalles algunas categorías de la realidad de que Dios controla todo. Estamos hablando de la realidad de que Dios es el dueño de todo. Bien, vamos a ver su soberanía y su potencial y su omnipotencia sobre la naturaleza. Porque uno diría, bueno, la naturaleza está fuera de... No, está dentro de esta soberanía de Dios. Jesús dijo, en Mateo capítulo 10, versículo 29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin el conocimiento de vuestro Padre y sin la voluntad de vuestro Padre. Según Jesús, el Padre controla la vida de los animales, ni el pajarillo más insignificante puede morir sin que Dios no lo permita. Y es igual con nosotros. Dice Jesús, valemos más que muchos pájaros, así que tampoco podemos morir sin el permiso del Padre. Dice que Dios trajo codornices a los israelitas en el desierto, en aquellos momentos en que ellos tenían cierta hambre, si lees la historia lo verás, y dice que él cerró la boca de los leones en la presencia de Daniel, es decir, ordenó a las codornices venir al desierto, cerró la boca de los leones en la presencia de Daniel, él puso una moneda en la boca de un pez para que Pedro lo atrapara, él usó ranas, piojos y moscas para juzgar a los egipcios, él mandó saltamontes contra Israel en una ocasión que los invadieron. También trajo los animales al arca de Noé, él dio de comer a Elías por medio de cuervos, en fin, él tiene, como estamos viendo, por potestad y soberanía sobre la naturaleza. Él puede hacer todas las cosas, ¿se dan cuenta? Que es al fin y al cabo el propósito de esta clase, ¿no? Incluso en las cosas inanimadas, Dios mostró su soberanía. Él controló el diluvio de Noé, marcó el tiempo que Dios quiso, y se acabó cuando Dios quiso y determinó. Él mandó tinieblas y granizo y fuego sobre Egipto. Cristo reprochó y calmó la tormenta, o sea, reprochó, reprobó o ordenó la calma en la tormenta. Dios hizo que se detuviera el sol a la demanda de Josué. Ni una mosca vuela sin permiso divino. Estamos hablando de la soberanía de Dios sobre las plantas y los seres animados o los acontecimientos climatológicos. Sobre todo tiene el control, sobre el viento, sobre el agua, sobre la rotación de la tierra, sobre todo, absolutamente sobre todo. Cuanto más donde entran las controversias con los seres humanos en relación con su perdición o su salvación, que no lo entendamos en algunos casos, y luego entraremos seguramente en esto, pues es otra historia. No podemos comprender todo lo que Dios hace, pero sí podemos ver que en la palabra de Dios, que es el verbo hecho carne, tenemos más que conocimiento suficiente para entender que Dios es soberano de todas las cosas. Hechos capítulo 17, versículo 26 nos dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra,
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, esto está refiriéndose al tiempo en que vivirá cada uno de nosotros. Está determinado por Dios y después ya hablaremos de la responsabilidad humana, que es otra historia, porque aunque tenemos un límite, nosotros no podemos tentar a Dios con nuestras vidas ni con nada. Tenemos que ser coherentes con la palabra, entender que no moriremos antes de lo que Dios tiene establecido, pero de alguna manera tampoco podemos tentar a Dios con imprudencias. La primera cosa que Pablo predicó a los paganos en Atenas era la soberanía de Dios. Pablo se dio cuenta de que el entendimiento correcto del Evangelio se basa en eso. Por eso nosotros queremos estudiar esto, porque el entendimiento del Evangelio se basa en entender que Dios es soberano, porque hay muchos problemas en los creyentes, porque no pueden aceptar la soberanía de Dios. Es la gran asignatura pendiente en los creyentes. Protestamos contra Dios, discutimos contra Él, discutimos su manera de hacer, su manera de obrar, lo hacemos nosotros, lo hizo Job, y Dios le acabó diciendo, pero ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas las cosas? Yo soy dueño de todo. También tenía un problema Jeremías y dijo, ves a casa del alfarero, que yo ahí te voy a mostrar, y el alfarero se le rompía los vasos, y había vasos de honra y vasos de deshonra. Yo puedo hacer lo que quiero, puedo hacer vasos de honra y vasos de deshonra, puedo preparar hombres para hacer maldad y hombres para hacer bondad. Entonces, aunque no lo entendemos, lo cierto es que es así. Y tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. No es fácil, quizás no es fácil por nuestro protagonismo, pero nosotros tenemos que atender a esa enseñanza que Dios nos está dando a través de las Escrituras. Sabiendo Pablo esto, a los paganos empezó hablándole de la soberanía de Dios, para que puedan entender el mensaje del Evangelio. Dice que el libro de Daniel es un estudio completo sobre la soberanía de Dios y el gobierno humano. Al rey Nabucodonosor, Dios le enseñó una lección dura sobre quién establece las leyes en la tierra. Daniel 4:17. Ves, si lee esto verás algo que es sorprendente. Después de haber recibido un castigo divino por su orgullo, el rey Nabucodonosor reconoció que Dios es el rey. Reconoció esta soberanía de Dios con estas palabras. Así habló Nabucodonosor en Daniel 4, versículo 35. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga qué es lo que estás haciendo o qué haces. Porque son palabras de Nabucodonosor, un rey pagano, que no pudo resistir la voluntad de Dios o rendirse a la voluntad de Dios. Bien, también, y aquí es donde tenemos la mayor controversia, es soberano sobre la voluntad humana, que es donde reside el problema de la libre albedrío. Tenemos cierto libre albedrío, pero está controlado bajo la voluntad divina de Dios. Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Puede Dios traspasar los límites de la voluntad humana? ¿Extiende su soberanía divina hasta la misma voluntad y los pensamientos del hombre? Las Escrituras nos van a contestar, porque esta pregunta es respondida negativamente por mucha gente. ¿Puede Dios traspasar los límites de nuestra voluntad? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿se extiende la soberanía divina hasta la misma voluntad y los pensamientos del hombre? Y la Escritura nos dice, Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Está en su mano. Y el Apocalipsis capítulo 17:17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, Dios domina la voluntad de los hombres, porque Faraón no quería soltar al pueblo de Israel, pero Dios lo juzgó y le endureció el corazón hasta que él quiso. Cuando Dios quiso, ablandó su corazón, que ya era bastante duro de por sí, para que él cediera que el pueblo de Israel saliera de su tierra. ¿Se dan cuenta que tiene dominio también sobre la voluntad de los seres humanos? Esto nos da miedo, porque te vas a parar a pensar, o sea, Dios tiene
control sobre mi voluntad. A veces cuando abro la boca, abro y digo lo que Él quiere que diga. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando salgáis y vayáis ante los gobernantes de la tierra y habléis del Evangelio, no tengáis temor, yo hablaré por vosotros. Es decir, voy a transgredir vuestra voluntad para hablar lo que yo quiero. No os dejaré decir lo que queréis. Ustedes saben la historia de Balaam, ¿no? Que quiso maldecir al pueblo de Dios y no pudo. De su boca salían palabras de bendición en lugar de maldición, porque Dios estaba controlando la voluntad, la mala voluntad que tenía Balaam de maldecir a Israel, pero no pudo hacerlo, porque Dios selló sus labios y no, en lo negativo y los abrió en lo positivo. Así que en lugar de maldecir, bendecía. ¿Puede transgredir? Sí. Su soberanía puede llegar a traspasar los límites de nuestra voluntad. Sí, puede hacerlo. Así que cuanto más a los hombres comunes y corrientes, si Dios lo hizo con un rey. O sea, si para Dios no es difícil, digo, cambiar el curso de un río, entonces tampoco es difícil cambiar el corazón de un rey. Cuanto más a los hombres comunes y corrientes. Dios favoreció a los israelitas ante los ojos de los egipcios. Luego Dios endureció el corazón de los egipcios para mostrar su poder. Éxodo capítulo 12, 36, 14, 4. Así que lo que hicieron los egipcios estaba bajo el designio de la voluntad de Dios, además para mostrar el poder de Dios, y Dios maneja este asunto, sin ninguna duda. Muchos pensamientos, dice la palabra en Proverbios 19, 21, hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permaneció. Por muchos más pensamientos que haya en nuestros corazones, el propósito de Dios va a permanecer en detrimento de nuestra voluntad y de nuestros deseos. Es verdad que el hombre tiene una voluntad, pero no es una voluntad soberana. La voluntad del hombre es muy limitada. La única soberanía está en Dios. Como estamos viendo por todo lo que estamos narrando. Voy a mirar el horario, me parece que estamos ya en 37 minutos. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer un tercer vídeo en la siguiente lección. Que el Señor os bendiga y nos vemos en el siguiente, que vamos a hablar sobre la soberanía de Dios sobre o por encima de la maldad, para que veamos que Dios también tiene control sobre eso. Lo vemos en el siguiente vídeo. Que el Señor les bendiga y ahí estamos de vuelta en una siguiente clase.